Uno de los temas que está instalado en nuestra agenda, que está generando muchísima inquietud, muchísima atención, preocupación y ocupación, tiene que ver básicamente con la exposición y el uso de las pantallas en niñeces, en adolescencia. Venimos hablando largo, profundo y también interpelándonos, generando preguntas sobre lo que significan las redes sociales, las diferentes redes, lo que significan los distintos dispositivos, además también el uso de Internet abierta. Preguntarnos también cuáles son los efectos, cuál es la edad, qué significa la edad para el uso / abuso. Pensar si la prohibición es efectiva o no, pensar si la prohibición tiene que venir exclusivamente desde nuestras casas, desde nuestros padres y madres, o tiene que intervenir el Estado directamente. Montones de preguntas que están vigentes y que de hecho son preguntas nuestras, son preguntas rosarigacinas, argentinas y también mundial. A tal punto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a principio de este año ha librado una alerta en referencia a este tema que estamos hablando y que vamos a abordar ahora, inclusive con algunos datos que son alarmantes, como por ejemplo encontrarnos con bebés y gran proporción, gran porcentaje de bebés que están expuestos ya a este tipo de sistemas. Y yo te sumo una más. Vamos. ¿Qué responsabilidad tenemos los adultos? Que muchas veces el teléfono que tenemos en nuestra mano no deja de ser una extensión de nuestro cuerpo. Estoy viendo, llevo 2 horas 25 de uso del teléfono desde que me levanté, es una locura. Para charlar de todo esto estamos con Lucía Feinboim, que es especialista en ciudadanía y crianza digital, cofundadora de la consultora Bienestar Digital y autora de Cuidar las Infancias en la Era Digital. Lucía, gracias por venir, bienvenida. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo cuidamos a las infancias? Arranquemos con el título de tu libro. ¿Cómo cuidamos a las infancias en la era digital? Para empezar, haciéndonos cargo de que tenemos que cuidarlas, ¿no? De que tenemos que tener ese rol de reguladores, de límite, de acompañamiento, porque lo que estamos viendo hasta ahora es que les cedimos, tanto desde el mundo de las familias, desde la política pública, de las escuelas, todo el mundo adulto les cedió la potestad de tomar decisiones sobre las experiencias digitales a las plataformas, ¿no? O sea, a qué edad entran, cuándo tienen una billetera virtual, cuándo abren una cuenta, cuándo scrollean, cuándo paran de scrollear. Esa sesión de estrategias de cuidado nos está costando muy caro, ¿no? Pues estamos viendo efectos muy preocupantes. Entonces, ahí respondiendo, y no a tu pregunta porque es complejo, pero sí creo que la primera es darnos cuenta que como adultos no nos queda otra. O sea, que algunos tipos de decisiones tenemos que tomar, que un marco de cuidado tenemos que establecer y después cada familia o cada adulto tomará dentro de ese abanico de posibilidades las que pueda y las que quiera según su línea de crianza. Lo que no podemos es corrernos de ese rol, que es lo que está pasando. Hoy hay mucho adulto corrido de ese rol o quizás con mucha dificultad para asumir esa responsabilidad de estar tomando las riendas de esa situación, ¿no? Desde tu trabajo y desde tu experiencia, ¿desde cuándo se accede a un teléfono celular, al acceso a redes? Digo, es distinto por ahí las primeras infancias, que muchas veces se utiliza el celular para ponerles dibujitos para que no molesten cuando están en un bar, que eso lo vemos habitualmente. Todo el tiempo. Todo el tiempo, hasta que un niño, niña o adolescente ya, en función de eso es la pregunta, desde cuándo se inician, ya tienen un dispositivo suyo, a su poder, y tienen acceso a redes sociales. Mirá, según el año pasado, UNICEF publicó un estudio llamado Kids Online Argentina 2025, un estudio muy potente, o sea, se encuestaron a más de 9.000 chicos en todo el país y el dato que nos arroja es que la edad promedio de primer celular propio en Argentina es 9 años y medio. O sea, el 83% de los chicos de entre 9 y 10 años en Argentina tiene un celular. Ahí tenemos un dato, 4º grado, ¿no? Uh-huh. Lo corroboro todo el tiempo en las escuelas, cuando damos talleres, formación. Los chicos en 4º grado, algunas escuelas antes, otras escuelas después, depende de la comunidad, es la edad promedio. La tendencia da la baja, o sea, si seguimos sin hacernos cargo de esto que decíamos, de tomar decisiones, esto va a seguir bajando,
A la baja de edad en el uso. Claro, porque en el estudio de UNICEF, cuando le preguntaron a los chicos más grandes, de 15 a 17, cuando tuvieron su primer celular, solo un 20% tuvo un celular antes de los 10 años, versus un 83% que hoy a los 10 tiene un celular. O sea, mientras nos debatimos qué hacemos con este tema, baja muchísimo la edad de primer celular. Y esto no quiere decir que es el primer contacto con un celular, es el celular propio. Pero estamos viendo chicos que desde los 3, 4 años o antes tienen acceso constante a un celular ajeno con un montón de contenido inadecuado, ¿no? ¿Cómo pensar? Tenemos montones de preguntas y vayamos de a poco abordando, porque por ejemplo me pregunto el tema lo charlamos, el tema de YouTube Kids, por ejemplo, el tema es de cómo son los controles, cómo son los límites, de dónde vienen, tiene que ser la familia exclusivamente, tiene que haber un corpus legal con límites, limitaciones de parte del gobierno, ¿cómo lo venís pensando vos como profesional? Creo que hay que hacer un corte vertical y horizontal, ¿no? Vamos. En temas de responsabilidades. Lo más importante es el corte vertical. O sea, si uno va al fondo de la cuestión, la verdad que la responsabilidad sobre los usos digitales de los chicos tiene que ver con el diseño propio de las plataformas. Y eso es responsabilidad tanto de las plataformas en sí como de los organismos o los estados que deberían regular ese diseño. Ninguna de las dos cosas está sucediendo todavía. Hay intentos de algunos países, quizás han visto seguramente en noticias, ¿no? De Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Francia, España, Brasil, que están intentando regular algunas cuestiones del acceso de los menores de edad y restringir el acceso, depende del país, entre los 15 y 16 años. Más allá del acceso está el tema del diseño. ¿Cómo están diseñadas estas plataformas? Bueno, sabemos que no todas, pero las plataformas diseñadas bajo recomendación algorítmica, redes sociales, YouTube Kids, jueguitos online, están pensadas para que quien entre le cueste salir, ¿no? Nos pasa a todas las personas y lo están haciendo muy bien su trabajo, a todos nos cuesta salir. Son dos planos, el acceso y el diseño. En cuanto al acceso y al diseño, tenemos que pensar la responsabilidad de las plataformas y de los entes reguladores. Mientras todo eso se soluciona o no, está el plano horizontal, que somos las familias, los docentes, los directivos de escuela, que está bueno hacernos cargo de nuestro rol, pero no perder el norte de que es algo que nos recontraexcede, ¿no? O sea, es muy injusto pensar que una familia podría luchar contra los molinos de viento de una plataforma diseñada estratégicamente para el descontrol. Ahora, en términos de este plano más horizontal, que podemos hacer desde las familias, desde la escuela, es tomar decisiones, ¿no? Empezar a tomar decisiones que no tienen que ver con que la tecnología no sea parte de la vida de los chicos, porque está buenísimo y hay usos espectaculares, sino con empezar a elegir que sí y que no. Por ejemplo, en la primera infancia sabemos que sobran los consensos de organismos de salud de que los chicos antes de los 2 años no deberían tener acceso a pantallas, ni siquiera a tele. ¿Sucede? Muy poco, casi nada. ¿Ni siquiera tele? No. Ahí tenemos que empezar a decir, bueno, si no lográs que sea cero, al menos priorizar, obviamente, la tele, siempre por sobre cualquier pantalla individual, y priorizar siempre que el contenido que vean no sea corto. O sea, hoy lo que más nos preocupa tiene que ver con el celular, con la tablet, con las redes sociales y con el escroleo, ¿no? En esa dinámica. Entonces, es lo mismo que yo le ponga a un chico de 2 años una peli porque necesito laburar, a que le dé el celular y esté scrolleando en YouTube o TikTok. No es lo mismo. Toda la vida preferimos viendo una peli, que me cuente, que después charlemos, que haga un dibujito sobre la peli, quizás me siento, la vemos juntos, a el escroleo. El escroleo, que haya una historia, que se haya una desarrolle, historia, que se conozcan los personajes. Claro. Hasta la peli es mejor que una serie de capítulos cortitos, más allá que sea dibujito. Sí, ¿no? sí, igual, digamos, el dibujito tampoco es algo que nos preocupe, obviamente depende del dibujito, porque a mí lo que a veces me preocupa, si uno no se pone técnico, sí. Pero cuando uno sube mucho la expectativa, lo que después genera es resignación en las familias, ¿no? Entonces, si uno acota un poco lo que nos preocupa, también es más factible de reducirlo. Así, bueno, intentemos evitar esto, intentemos evitar redes sociales, escroleo, celu en mano, atendiendo también que las familias están en un contexto de mucha crisis, de pluriempleo, de mucha soledad, de que quien me podía cuidar al pibe también está laburando. Entonces, bueno, en esos términos siempre priorizar esto, ¿no? Pantalla grande y evitar el escroleo. Me quedó rebotando ese número que tiraste, que arrojaste hace un ratito. El 83% de los chicos entre 9 y 10 años tienen un dispositivo móvil propio. Sí.
¿Qué pasa con ese otro 17%? Te lo pregunto en función de que los tiempos muchas veces bajan la edad en la cual se accede a un teléfono, porque no va a quedar afuera el chico. Si lo tienen sus dos mejores amiguitos, bueno, nosotros también se lo damos para que no quede afuera de las redes, de lo que se charla. ¿Qué pasa con eso? Es el principal punto a trabajar con las familias, ¿no? Porque cuando uno sondea así en territorio, las familias en general ceden a usos digitales que no están de acuerdo que sus hijos vivan, pero por presión social. Obviamente, no queremos que sea el único, que no esté en un grupito de WhatsApp, que no tenga redes sociales, que no tenga celu, y muchas familias terminan accediendo a permitir algunos usos digitales por este tema. Por eso cada vez cobra más fuerza la idea de que las familias, primero, hablen del tema, ¿no? De que los famosos grupitos de WhatsApp de mamis y papis sirvan para otra cosa más allá de buzos perdidos, y hablar de, bueno, este tema me inquieta, alguien está en la misma, alguien tiene ganas de esperar un poquito más. No es lo mismo abrir esa batalla contra el uso temprano en soledad que con algunos acuerdos, y si se llegan a hacer acuerdos grupales, mucho mejor. Cada vez empieza a estar más instalada esta idea de acuerdos firmados por las familias. Algunos se llaman acuerdos de espera digital, ¿no? Donde las familias se comprometen en general con dos grandes puntos. Uno es la espera para el primer celular y esperar entonces hasta la secundaria, y la otra es hasta las redes sociales hasta los 14, 15 años. Esos son los puntos que en general las familias empiezan a acordar, no hace falta que estén todos de acuerdo, pero con que varios estén de acuerdo ya es un montón. Entra tranquilo, trae el mate, que es lo más importante este mediodía. Fernando se frenó, se intimidó, pues estamos en YouTube ahora, claro. Entonces hay un montón de cosas que nos cambiaron la forma de entender la radio. Claro. Esto que estamos hablando, cámaras, cómo funciona hoy todo esto también en radio. Tal cual. Lucía, ¿cómo pensar también esto que marcabas, ¿no? Menos de 2 años, o lo que alertaba la OMS, meses de vida, ya está la presencia de la pantalla. Recién marcabas algo que me hizo un montón de ruido. Mencionaste la edad, 14 años. ¿Cómo haces para manejar un pibe de 14 años o prohibirle, limitar el uso, por ejemplo, de redes sociales o algo? Ya entiendo, no sé qué pasará en el análisis técnico y específico, quiero decir, pero es inmanejable. 14 años, 15 años, ya un adolescente que está en la escuela secundaria tiene todas esas herramientas en pleno uso y podría decir abuso. ¿Qué lectura, qué podés Es contarnos? re difícil, nadie dice que sea fácil, y se está buscando un cambio social, ¿no? Hasta ahora veníamos, como decía al principio, como subidos a la ola de la inercia, Bien. donde lo que las plataformas nos proponían era lo que sucedía, y claramente las plataformas van a buscar que los chicos entren a la menor edad posible, ¿no? Porque se instala un uso. Entonces, hasta ahora veníamos en ese, y lo que se está buscando es una resistencia, un cambio, una postura más contracultural. Creo que sí, con que no usen nunca, sino pensar el criterio. Hay casos, y se ven cada vez más casos, donde se puede esperar y donde los chicos después incluso lo valoran, ¿no? Esperar un poquito más a que se arme algo en ellos, ¿no? En que se armen sus gustos, sus hobbies, su mundo interior, sus vínculos, que primero se vinculen mucho presencialmente para después poder dar ese paso a lo digital, que desarrollen esa interioridad y que sobre todo termine la pubertad como un momento más crítico por el consumo influencer, por ejemplo, ¿no? Que afecta mucho la autoestima. Exacto. Es una crisis, ¿no? Es un duelo en algún momento de la pubertad entre la infancia y la adolescencia, ese momento donde no soy ni fu ni fa, mi cuerpo cambia, no me termino de encontrar con quién soy, y se empieza a observar esta etapa de la vida como un momento crítico para evitar las redes sociales, que es en general donde entran y donde ya aparecen los retos, los desafíos, las presiones estéticas. Entonces, si pudiésemos, por eso se habla, ¿no? Obviamente cada niño es un mundo y no todos entran y salen de la pubertad a la misma edad. Es un proceso muy, muy propio, pero sí por eso se piensa ese criterio, que vale la pena igual recordar que las redes sociales están habilitadas para mayores de 14, ¿no? O sea, incluso las propias plataformas impiden supuestamente el ingreso de menores de 14, y cuando los chicos ingresan es porque mienten con su edad. Claro. ¿Qué ofrecen hoy las redes sociales a los niños, a las niñas, a los adolescentes? Si bien describías recién, ¿no? Lo difícil que es para un puber ingresar a eso. ¿Qué es lo que están ofreciendo hoy las redes? Bueno, está buena la pregunta, porque las redes ya casi que no son redes sociales, ¿no? Nosotros, cuando pensamos cómo inició todo esto,
la verdad es que estaba buenísimo, ¿no? Vos tenías una propuesta de Facebook en tu compu para conectar con tus amigos del cole que no veías hace 15 años, ver en qué andaba de su vida, conectar con gente con la que te habías perdido, y tenía esa lógica social donde uno, bueno, podía haber otra herramienta más de conexión humana, ¿no? Y hasta ahí creo que estábamos súper bien. Después ingresa al mercado, ¿no? Y cambia las reglas de juego. Y poco a poco, quizás sin darnos cuenta o sí, las redes sociales, primero, bueno, pasaron aplicaciones, pero fueron mutando su esencia y hoy podemos pensar que son plataformas de entretenimiento más que redes sociales. ¿Catálogos de consumo? También. Porque las redes como empresas se van copiando en lo que funciona para que la gente esté mucho tiempo ahí. En su momento Instagram trajo mucho de Snapchat, ¿no? De las historias efímeras, de ese tipo de conversaciones que se perdían y que entonces uno subía cosas más jugadas porque duraban poco tiempo. Y después entra como gran actor muy importante TikTok, ¿no? Que hoy es quizás la plataforma envidia por las demás, porque es la que más tiempo pasan los usuarios en general. Y ahí vemos como una tiktokización de las demás plataformas, ¿no? Instagram empieza con mucha presencia de los Reels, YouTube cobra mucha relevancia los Shorts, empiezan a existir básicamente. Pero se les da más tiempo. Antes el short duraba 1 minuto y chirola, hoy ya se puede subir un short de hasta 3 minutos, digo, en coincidencia con el tiempo de Reels que se usan en otras plataformas. Tal cual. Y se va rompiendo el orden cronológico de las publicaciones también. Que eso era muy clásico de Facebook, ¿no? Vos entrabas y veías quién había subido cada cosa de tu tía, tu abuelo, tu compañero del cole, compartías. Hoy vos entras y está todo desordenado cronológicamente y está jerarquizado por posibilidad de que te interese por algún tipo de sentido, ¿no? No siempre positivo, pero que te llame la atención y que te interese para quedarte ahí. Entonces de pronto ves cosas de hace 3 semanas y empieza a haber una preponderancia de influencers que son generadores de contenido muy vinculados a lógicas de mercado, ¿no? De consumo, de estereotipos. Entonces se perdió esa presencia más de vínculo humano que proponían las redes sociales y nos la pasamos consumiendo contenido hiperpersonalizado, en target muy minucioso según nuestros perfiles, donde nos cuesta mucho irnos, pero que se perdió el vínculo humano, ¿no? Quizás lo que estaría bueno también es hacer algún tipo de utopía vinculada a volver a esos primeros usos digitales que estaban buenísimos también. Que inclusive el nombre, si bien no es algo nuevo, no es un neologismo, red social, no es para nada un neologismo, pero sí tiene connotación en los últimos años. De hecho, marcabas, por ejemplo, Facebook, esta expectativa de entro y me encuentro con un conocido. Empieza a funcionar. Segundo, me encuentro con lo que marcabas, ¿no? Hace 20, 30 años atrás, los compañeros de la primaria, la secundaria, la facultad, los del club, etcétera, etcétera. Red social. Todo bien con el nombre, nos dimos cuenta que no es una red social. Bueno, podría aplicar lo mismo a inteligencia artificial. Ahí va. Hay nombres que obviamente están pensados para que uno piense, vaya en una línea, ¿no? Y no va en ese sentido. Pero sí, yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es cortar la inercia que nos trajo hasta acá de consumir una cantidad de contenido que está estratégicamente pensado para que nuestro tiempo de ocio se lo regalemos a estas plataformas. Ayer en una charla estuve en Casilda y veíamos todo esto que vos veías, ¿no? De la cantidad de horas por día, y una chica me dijo algo muy claro, me dijo, yo estoy 6 horas por día, es como un trabajo. O sea, es casi que es que estás trabajando gratis para esta plataforma, claro, ¿no? O sea, esas 6 horas que uno le dedica por día a matar el tiempo, entre comillas, en el escroleo de redes sociales, en realidad es un trabajo totalmente oculto de estar entregándole datos, información, ¿no? Y precisiones sobre nuestros gustos y preferencias, que no quiere decir que vaya a dejar de suceder, pues no va a dejar de suceder, bueno, sino estar un poco más al frente de algunas decisiones. Estamos hablando con Lucía Feinboim, que es especialista en ciudadanía y crianza digital y cofundadora de la consultora Bienestar Digital. Además, es autora del libro Cuidar las infancias en la era digital. ¿Qué es la Deep Web? Bueno, es todo, sí, estamos todos hablando de eso, ¿no? Hace un montón de años que estuvo de moda en un momento, después desapareció, pero es como un submundo, ¿no? Un acceso se habla como de un porcentaje muy amplio de lo que sucede en Internet a la que no accedemos las personas de a pie, y que algunos ingresan y pasan cosas bastante oscuras, ¿no? Hay desde sicarios hasta tráfico de drogas, de armas, y hay mucha fantasía también en torno a eso, sí. Y a esa Deep Web podemos acceder desde un teléfono celular.
Sí, con algunos programas específicos. Ahí va. Sí, sí. Que no es internet abierta. Bien, ¿y eso cómo impacta en los adolescentes puntualmente? Bueno, los adolescentes buscan, como cualquier generación de adolescentes, generar espacios donde no acceda al mundo adulto, ¿no? Y no es propio de internet, digo. Siempre hay una búsqueda, ¿no? de correrse del entendimiento adulto, sea con jeringoso, ¿no? O con espacios propios donde el mundo adulto no pueda entrar, y internet no es la excepción. Lo que pasa, volvemos, es que estos espacios, que por ahí pueden ser muy genuinos, están viciados de lógicas de mercado, que no son transparentes. Entonces vos entrás y pensás que estás en un lugar quizás muy revolucionario o contrahegemónico, y en realidad es otro espacio más del supermercado digital, donde lo que se vende por ahí es otra línea, ¿no? Y acá se arman estas comunidades más oscuras, donde se toman situaciones de vulnerabilidad de los pibes para exacerbarlas. No hace falta igual que entren a la Deep Web para eso, ¿no? Vemos que hay comunidades en plataformas de la web más superficial, como Discord, que es una plataforma que tiene cosas muy lindas, pero que los chicos arman comunidad, en algunos sentidos ocultas del mundo adulto, que no tienen ni idea que están ahí, y que comparten estas preocupaciones que estamos viendo, por ejemplo, con ciertas cuestiones de violencia escolar, ¿no? Pasa lo mismo con Telegram, que es una plataforma que está buenísima para un montón de cosas, pero que los chicos que editan imágenes de sus compañeras con inteligencia artificial las venden por ahí, ¿no? O sea, ellos van buscando esta idea muy repetida, ¿no? De que cada plataforma a la que el mundo adulto llega, los chicos se van, ¿no? Estaban en Facebook, entraron todas sus tías y sus familiares, se fueron a Instagram, ahora estamos todos en Instagram, se van a TikTok, entramos a TikTok, se empiezan a ir a Kik, ¿no? Twitch, Discord, Snapchat, ¿no? Claro. Seguro estás informada, seguro lo viste, seguro te ha conmocionado el caso de San Cristóbal. Obvio. ¿Cómo lo analizás? ¿Qué te lleva a reflexionar? ¿Qué puedes compartir, inclusive aquí en Santa Fe, para la población, para la audiencia de Radio Universidad, que, reitero la palabra, conmocionó mucho? Inclusive por la cantidad de faltas de herramientas que devela que no tenemos estructuralmente, en mi caso periodístico, en otro caso familiares, y el intercambio con los oyentes en ese contexto noticioso fue muy rico, pero también muy triste, porque nos dimos cuenta que había como un desamparo, una falta de ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos, no? Sí, coincido con la conmoción, la tristeza, nos dejó a todos un sabor, ¿no? De mucha angustia. Me parece importante, y me pareció importante, a veces a mí me llaman mucho de medios, y corrernos del caso puntual. Creo que hay una obligación ética de no buscar detalles, ¿no? De realmente cuidar la identidad y preservar la identidad de todas las personas involucradas. Y me pasó, ¿no? De que por ahí me llamaban, bueno, vos pensabas que quizás parece que un jueguito. No me parece que el debate que nos debemos como sociedad no es escarbar en las características del caso en puntual. Obviamente no, que nos angustia mucho, sino verlo como un síntoma de época, que es que son las amenazas que están viendo las escuelas. Hay un montón de cosas que creo que nos llevan a dejar de hacernos los distraídos con la crisis o la emergencia nacional que está viendo en la adolescencia, y que son casos que nos explotan en la cara para traernos algo que de fondo que se va armando, que es lo que vos decís, ¿no? No estamos escuchándolos, no estamos entendiendo qué les pasa, no estamos preparando para los nuevos desafíos, pero al mismo tiempo la adolescencia, un poco lo hablábamos en la charla de recién, tiene esa característica de ser el primer fusible, ¿no? De las crisis de la sociedad, que por el mundo adulto está más ejercitado en seguir, aguantar el malestar, aguantar lo que todos estamos como crispados, y que por ahí el mundo adulto lo expresa en insomnio, en mal humor, en mal vivir, pero seguimos en la rueda de la producción, y el adolescente en eso es más sincero, ¿no? Y te explota en la cara. Entonces creo que hay que tomarlo para realmente revisar las políticas y educativas y en general las políticas públicas vinculadas a las adolescencias, y que tienen que incluir el debate digital, ¿no? O sea, hoy es parte de la vida de todos, no solo de los adolescentes, pero no podemos seguir pensando y estar analizando tanto tiempo lo que les pasa, por el medio pasa, ¿no? Tenemos que pasar a la acción ya, anteayer. Pasar a la acción, perdón, Licha, que estabas ahí para hacer la pregunta. No te olvides, responsabilidad de los padres. Y vos sabés que hay un dato que me parece que es interesante pensar. La mayoría de los padres de la Argentina hoy tienen entre 40 y 50 años. Mirá, porque, bueno. dato
que tienen que ver básicamente con cuántos años tiene la mayor población argentina. Claro. ¿Cómo juega la conciencia, inconsciencia de Internet, de las redes, de las pantallas? Hago así porque está el celular acá prendido, mirándonos en pantalla. También un dato que hay que ser honestos. Quienes tenemos 40, 50 para arriba, o arriba de 35, el desconocimiento de lo que significa la tecnología es enorme. El efecto del uso de esas tecnologías es más grande aún. Sí. ¿Cómo pensar? Porque es una situación sin duda que etaria, Sí. generacional. Creo que igual nos queda como un poco cómodo pensar que no entendemos la tecnología, y yo creo que la reentendemos. Hay excepciones, ¿no? Pero el mundo adulto está en una posición a veces como de señalar el exceso, la dependencia, entre comillas la adicción de los chicos, cuando creo que estamos en la misma, ¿no? Y estamos todo el día usando tecnología, o sea, obviamente que hay de todo, pero yo creo que nos falta hacernos cargo de nuestro uso digital, de que sí creo que entendemos bastante tecnología. Obviamente a todos nos faltan herramientas más profundas de entender los efectos y el diseño y la arquitectura de Internet, pero hay que hacer una autocrítica urgente del mundo adulto hiperconectado. Nos quedamos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, que sí estábamos desconectados, pero no fue un mérito nuestro, son nuestras circunstancias. Entonces, que nosotros hayamos vivido una adolescencia sin celular no es porque éramos unos ídolos de la desconexión, sino porque no había celulares. Pero nuestra adultez está vinculada a la hiperconexión, también al exceso y a la dependencia, y eso lo ven los chicos. Yo lo pregunto todo el tiempo en los talleres y te lo tienen clarísimo. Nos ven hiperconectados, nos ven dependientes, nos ven todo el día con un celu, pero les criticamos a ellos su dependencia y su exceso. Entonces, hasta que no veamos qué nos pasa a nosotros y que podamos pensar cómo lo mejoramos para transmitirles herramientas también a ellos, ¿no? Yo creo que un diálogo muy interesante intergeneracional es decir, a mí esto me cuesta como adulto, y estoy también preocupado por lo que me pasa con el celu, con mi atención, con mi concentración, pero voy a hacer esto, esto y esto. Te lo cuento, porque por ahí te sirve. Es esa idea del ejemplo, esa frase quizás repetida, pero que es poderosa, de que los chicos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Entonces, si mientras sigamos haciéndonos los distraídos con nuestra propia dependencia digital, poco vamos a poder educarlos a ellos para un uso más saludable. Usemos nuestros problemas como una excusa para el diálogo, para abrir conversación, ¿no? Che, ¿sabes por qué me pasa esto? Porque la plataforma está pensada para que me pase esto. Por eso yo lo que voy a hacer es, vamos a tomar un helado y yo voy a dejar el celu en casa. Estoy dando un ejemplo muy pavote, ¿no? Porque si lo llevo me convoca todo el tiempo, con notificaciones, con mensajitos, con, ¿no?, promesas. Entonces me parece que ahí hay un mundo adulto que tiene que hacerse cargo de su adultez y su adultez hiperconectada para poder acompañar a la adolescencia hiperconectada y no quedarnos en la melancolía de lo que fue nuestro pasado, que ya no es nuestro presente. Te pregunto, ¿tiene que capacitarse el papá, la mamá? ¿Tiene que ir a, no sé, digo capacitación, pero pueden ser talleres? Sí. Porque estoy convencido que hay una ausencia de herramientas, de conocimiento. Sí, hay que democratizar la información para que no quede en un nicho, lo hablábamos también en la charla, ¿no?, recién, en un nicho de privilegio. O sea, hoy está habiendo una conversación bastante potente en muchos sectores sociales sobre atrasar usos digitales de los chicos, con herramientas, con acuerdos familiares. Queremos que eso realmente se democratice y que no aparezca una nueva brecha, ¿no? Ahí donde un sector socioeconómico acomodado va a poder cuidar a sus hijos del exceso de pantallas y el resto de los sectores no. Y para eso, no sé si llamarlo capacitación, pero sí hay que pensar recursos, herramientas, tal cual. Sí. Disculpas doble. No, tranqui. Estamos sobre el cierre. Sabemos que te tenés que volver a Buenos Aires, ¿no es cierto? Y tiene colectivo en muy poquitos minutos. Lucía viene de dar una charla convocada, una capacitación organizada por la Defensoría de Niño, Niña y Adolescente bajo el nombre Cuidados y Derechos en Entornos Digitales. El ciclo es Infancias y Juventudes, Voces y Diálogos para una Agenda Compartida. Y la última de mi parte, porque me quedó rebotando esto de pensar a la educación con las herramientas digitales también, porque no todo lo que pasa en las redes es malo. Obvio. También hay cosas buenas que pasan en las redes. ¿Cómo juega eso? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para pensar la educación tanto en el entorno de casa, casero, como las instituciones educativas con la tecnología? Sí, que era una pregunta que nos hacíamos hoy respecto de qué rol queremos que tenga la tecnología en su vida. Ya la pregunta no es queremos que haya tecnología en su vida o no, porque eso es imposible y no querríamos tampoco que eso suceda, sino
cómo queremos que ellos utilicen la tecnología y no sean utilizados por la tecnología. Y para eso hay que romper como ese dilema de por un lado regulamos y por el otro lado educamos. Tenemos que regular y educar, porque regular también es educar, y hablemos de la regulación. Es elegir qué usos digitales queremos fomentar, que sean desafiantes, que sean interesantes. No todo tiene que ser educativo, pero donde ellos sí pongan cabeza, dilemas, proyectos colectivos, qué rol ocupe la tecnología en su vida es indispensable también para su futuro, porque hoy los chicos están inmersos en una lógica muy pasiva que los inhibe de tener herramientas y habilidades digitales un poco más interesantes, ¿no? Entonces, si vos estás scrolleando, te va a dar fiaca ponerte a hacer robótica, programación, a investigar, a meterte en software libre, porque es un gasto cognitivo y emocional grande. Entonces, hay que reducir un poquito los usos más pasivos para darle lugar a usos más interesantes que también los preparen para el futuro, ¿no? Claro. Queremos que estén en Internet, queremos que metan mano, queremos que tomen decisiones. ¿Quién sabe? Queremos que cambien la arquitectura de Internet, soñemos a lo grande, construyamos utopía, para eso los necesitamos bien activos. Scrollear no es eso, ¿no? Entonces es darle lugar en la escuela a una alfabetización digital, educación integral digital, hay muchos nombres, pero sí que tienen que aprender de Internet, tienen que meter mano, tienen que ser protagonistas, y para eso hay que reducir un poco lo distractivo. Yo estoy convencida de eso, ¿no? No podemos distraernos mientras aprendemos. ¿Cuál es la responsabilidad que se puede hacer o qué hay que hacer respecto a esas empresas, que en definitiva también son un manojo o menos de un manojo, de empresas que disponen todas las herramientas, los contextos, los formatos y los contenidos? En definitiva, el último punto es el que estamos hablando, creo. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? ¿Qué debería hacer el gobierno argentino? ¿Qué deberían hacer los gobiernos del mundo? El gobierno de la provincia de Santa Fe, porque en definitiva, Meta, por ejemplo, tiene un grado de responsabilidad donde estamos cayendo sobre el pibe, la piba, sobre el papá, la mamá de esa pibe o pibe, y no estamos hablando de las responsabilidades estructurales. No, por eso yo decía al principio esto de la doble lógica vertical y horizontal, ¿no? O sea, no podemos pasar por alto que la principal responsabilidad es de quienes diseñan estas plataformas, por qué lo diseñan así, cuál es su modelo de negocios, y claramente es por ahí la responsabilidad, porque en pocos años vimos un cambio muy fuerte en el mundo digital que tiene que ver con que fue sofisticándose su modelo de negocios y vamos todos a merced de eso. No creo que por sí mismos quieran cambiarlo, les está yendo súper bien. Tiene que haber algún actor externo a esas propias plataformas que sean las que generen las condiciones para que ese cambio suceda. Obviamente es el Estado, no nos queda otra. No hay otro actor que uno vea, ¿no? Que pueda poner esa regulación. Ojalá que sea entre países también, como la Unión Europea tiene bastantes ejemplos interesantes en ese sentido. Y hay varios países, como hablábamos antes, que están tomando ahí la discusión. Sin ir más lejos, Brasil está bastante avanzado en esas discusiones, y el Estado argentino ojalá que vaya en la misma línea. No lo veo, no veo que esté siendo el contexto actual, pero sí podríamos pensar, obviamente, que hay que regularlo para que los chicos estén más cuidados. Lucía Feinbaum, especialista en ciudadanía y crianza digital, cofundadora de la consultora Bienestar Digital, autora de Cuidar las infancias en la era digital. Gracias por venir, por estar. ¿Dónde se encuentra tu libro? Porque llegaron muchos mensajes al 153-886677. ¿De dónde encuentran tu libro? Noveduc tiene representación, ¿no? En Rosario. No sé bien la librería. Si no, Noveduc. Noveduc.com, ahí si no se puede comprar de forma digital. Tal cual.